Buenos días y buen domingo nos dé siempre el Señor. 3 de marzo año 2024, eh, reiniciándonos ya en un nuevo mes, tercer domingo, tercera semana de este tiempo especial de Cuaresma. Cuaresma que nos sigue invitando a esta metanoia, a este cambio, transformación y hacer de nuestro cuerpo también un templo del Señor. Escuchemos los textos siguientes. Del libro del Éxodo, capítulo 20. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De Pablo a la comunidad de Corintio, carta primera, capítulo 1, verso 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron lo que está escrito: el celo de su casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él
sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Sin mucho comentario, nos toca volver al libro del Éxodo, capítulo 20, los primeros 17 versículos. Nosotros hemos cortado hoy para rendir en el tiempo, pero podemos leer los 17 versículos completos, donde se encuentran los llamados mandamientos. Y mirar en esto la realidad que nos presenta. Estos tres primeros que van en conexión con el amor a Dios hasta santificar la fiesta, y unos 7 mandamientos que tienen que ver con la horizontalidad, con la circularidad, con el encuentro con los demás, con nuestros hermanos y hermanas. Si lo ponemos en porcentaje, es un 30% para Dios, para con Dios, y un 70% para con los nuestros, con los iguales. Es interesante que esté ese porcentaje, no es un 90-95% para Dios y después un poquito por ciento para nosotros, porque la verdadera realidad y encuentro con el Señor se da en este porcentaje que nos toca, en esta horizontalidad. El encuentro con Dios es crucial, lo hemos venido diciendo estos días. La verticalidad, si es arriba o si es abajo, pero verticalidad con la que nos unimos a Él, y para esta unidad con Él es más que necesario la horizontalidad con los hermanos y hermanas, empezando por los sacratísimos, que son nuestros padres y madres. Así despachamos hoy el capítulo 20 de Éxodo. Que lo tengamos presente y volver a esta lectura. Y que masticando, digiriendo la palabra, comiéndola, haciendo de ella el sazón sabroso, que nos quede ese gustito a miel que nos dice precisamente el texto de hoy, más dulce que la miel de un panal que destila, que no sea hiel, ni ajenjo, ni amargura la palabra, sino dulzor, miel, azúcar, por decirlo también de otra forma. Pablo nos presenta, texto breve también, capítulo 1 de esta carta primera a la comunidad de Corintios. Pablo nos presenta en unos breves versículos lo escandaloso que puede ser para los judíos hablar de un Dios crucificado y una necedad para los intelectuales que viene del mundo griego decir precisamente que este Dios está crucificado. Recordemos el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, llamado el fracaso de Pablo en Atenas, que le dijeron a Pablo, de eso nos hablará en otro momento. Sin embargo, para judíos, para griegos, para lo del mundo judío y para todos los demás, quienes nos hemos enganchado en el Señor, esto es fuerza y esto es sabiduría de Dios. Y las cosas simples y la debilidad en la persona que creemos, esta debilidad se transforma en la fuerza del Señor en nuestra vida. Vayamos por ello, sigamos enganchados con el Mesías, y este Mesías, como nos lo recuerda Pablo, no lo olvidemos nunca, crucificado. Un texto más amplio hoy en el capítulo 2, inmediatamente después que se da el primer signo de Jesús, que es el agua en vino, va a venir Jesús hacia el templo y lo vemos como que una ira, una rabia se despierta cuando el espacio propio de oración se ha convertido en un espacio de sanganería, de habladuría, un negocio, un mercado. El templo es el centro neurálgico, político, económico, religioso del pueblo de Israel. Y el hecho de que esté en cambista gente que hace el intercambio de la moneda, que esté en la venta de los bueyes, de los cabritos en el templo, ha de decirnos a nosotros, y le dice a Jesús lógicamente, que ya ha perdido la esencia del para qué el templo. Es esto lo que provoca esta ira, esta rabia. Es el primer momento que vemos a Jesús en este estilo de ira fuerte, profunda, va tejiendo el látigo para echar. Y un detallito breve, solo breve, que después de voltear mesa, echar la gente de los bueyes, de la cabrita, se va a detener con la gente que vende los pichoncitos y la paloma para decir, por favor, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los pichoncitos son lo que ofrecen la gente pobre. Y con lo que ofrecen la gente pobre que compra los pichoncitos es con esto que Jesús habla. No le voltea nada, sino que habla con ellos en el Evangelio de Juan para decirle, también a los pobres quieren volverse ustedes sanguijuela, por favor, en la casa de mi padre no puede darse esto. Y después hablará de la destrucción del templo. Los discípulos posteriormente nos van a decir, y el Evangelio de Juan, él hablaba del templo de su cuerpo a los 3 días.
El cuerpo es la sacralidad que tenemos porque es la creaturidad del Creador, del Señor que ha puesto sus manos y nos ha creado a su imagen y semejanza. También nosotros hoy, como el cuerpo de Jesús ayer, es y tiene que seguir siendo un templo que cuidemos y que cuidemos con la creación toda. Como parte de esta toda creación somos nosotros y nosotras. Que podamos defender la casa común, que podamos defender la humanidad, que podamos defender la sacralidad de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad, de nuestro mundo, de lo que somos. Porque se ha ido convirtiendo este cuerpo y el cuerpo de la humanidad y la creación en una especie de cueva de bandidos, en una cueva de ladrones. Se ha ido convirtiendo en una casa que ya no es casa de oración. Tomemos el látigo como Jesús, tal vez para nosotros mismos, y hagamos el espacio sagrado de nuestro cuerpo y de la humanidad y la creación toda un templo santo siempre del Señor. Buenos días para todos en este domingo especial y buen domingo nos dé el Señor.